Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 7. Como ya se han dado cuenta, hemos pasado más de la mitad de las lecciones del trimestre. Estamos próximos a terminar este año y es un momento oportuno para reflexionar sobre el tema de la lección de esta semana. El título de esta lección es ¿Cómo vencer el pecado? ¿Qué hacer para vencer el pecado? ¿Cómo usted, yo, aquel o aquella pueden hacer para vencer todas estas cosas que muchas veces parecieran tener control sobre nuestra vida, aún siendo cristianos o hijos de Dios? Pues bien, la lección de esta semana tiene respuesta para todas esas preguntas. En esta semana vamos a estudiar el tema ¿Cómo vencer el pecado? De hecho sea de paso, esta semana vamos a ver lo que fue la victoria de Jesucristo, cómo Él, siendo divino, se hizo humano y se humilló. De esta manera Él venció. Y la victoria de Cristo Jesús es tu victoria. Podemos decir, como Él venció, tú también eres un gran vencedor. ¿Por qué? Porque la fuerza, el poder que Él usó, es el mismo poder y la fuerza que está disponible para ti y para mí. Y ahora que somos siervos de justicia, estamos nosotros dedicados, santificados, podemos decir, apartados para el servicio de amor y de gracia, para compartir nuestra fe con otros que tal vez aún no conocen. Aquellos que tal vez están esclavos del pecado, esclavos de todo tipo de contaminación de este mundo lleno de maldad, de placeres y desobediencia. Estos esclavos del pecado, tú y yo hoy somos embajadores para ir donde ellos, compartir las buenas nuevas de salvación y enseñarles cómo Dios nos ha ayudado a nosotros por su Santo Espíritu a vencer el pecado. Esta semana vamos a estudiar temas muy importantes, temas que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe, a fortalecer nuestra alma, para prepararnos en aquel gran día cuando Cristo venga. Como por ejemplo, vamos a ver qué significa estar bajo la ley o estar bajo la gracia. ¿Bajo cuál de estas dos formas estás tú o estoy yo? Usted va a comprender este tema durante esta semana. Además, usted va a descubrir, dice aquí, ¿qué pasó cuando el pecado sobreabundó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió cuando el pecado sobreabundó? O también va a comprender cómo hacer cuando el pecado reinó en la vida de aquel que no era creyente. ¿Qué fue lo que hizo Dios para que esa persona alcanzara la victoria cuando el pecado reinaba en su vida? Además de esto, usted va a descubrir por qué pecar o por qué obedecer, quién escoge y cómo escoger lo mejor de lo mejor. Y para finalizar, usted va a descubrir cómo hacer para ser libres del pecado una vez y para siempre. Así es que mi hermano y mi hermana con corazón, apague su celular, apague las redes sociales y conéctese en este video. A menos que esté viendo esta lección en su teléfono, por favor apague toda distracción y concéntrese, porque esta semana es una semana de bendición. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el verso número 14. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o entrar en el repaso, te pido que por favor, allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo nuestro Señor, venimos ante tu presencia pidiéndote perdón por toda mancha de pecado o contaminación de este mundo en nuestro corazón. Y te rogamos que envíes la presencia de tu Santo Espíritu para hacernos ver, entender lo que tu palabra nos dice en esta hora. Acompáñanos, oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 6, versículo 14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Que el pecado no se señoreará más de vosotros. Que el pecado se señoree sobre un individuo quiere decir que el pecado reina y domina a ese individuo. Pero el apóstol Pablo pone otro ingrediente, porque no está bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley lo que hace es mostrar el pecado, te muestra dónde estás mal. Pero de eso a que el pecado se señoree sobre usted, solo por ver el mal en usted, pues usted tiene que entender que no está bajo la ley, esa ley que le condena y que lo lleva a la misma muerte, sino que está bajo la gracia. Aunque vea el pecado, aunque sobreabunde el pecado en usted, la gracia es más poderosa que el mismo pecado o que todo mal que pueda existir o que en sus pensamientos pueda surgir. La lección de esta semana es una lección muy importante. Esta lección puede ser transformacional para muchos de ustedes, incluso para mí mismo. ¿Cómo vencer el pecado? Bueno, aquí nos dice la lección esta semana que si las obras no pueden salvar a los seres humanos, entonces ¿por qué preocuparse? Si hacer algo bueno no me hace mejor o bueno a mí, ¿para qué hacerlo entonces? ¿De qué nos sirve? Dice aquí, ¿por qué preocuparse por ellas? ¿Por qué no seguir pecando? Bueno, el apóstol Pablo tiene respuesta para estas cosas y aquí lo dice en el capítulo 6, está la respuesta de Pablo. Él utiliza una palabra para meter este concepto y esta idea en la mente del ser humano. Y dice la palabra santificación, que es el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo. La palabra santificación aparece 2 veces en Romanos, pero también aparece en la Biblia, en una nueva versión, la cual demuestra y da a conocer que significa santidad. Santificar significa dedicar algo para algo especial, para algo exclusivo. Así que ser santificado se presenta como un acto pasado, ya culminado. O sea, por ejemplo, cuando dice la palabra, dice con los santificados. Ellos ya están en tiempo pasado, que ya se santificaron. Ahora, la Biblia claramente demuestra que es una doctrina realmente bíblica. Recuerda que nosotros somos salvos cuando recibimos la justicia de Cristo. A esto le llamamos la justicia imputada. Pero la justicia impartida es la santificación de todos los días. En otras palabras, como dice la Biblia, nuevas son cada mañana sus misericordias. Por lo tanto, el proceso de santificación, de dedicación, no termina hasta que nuestra vida se acaba. Por lo tanto, esto de santificar, de dedicar, es una doctrina que la Biblia apoya y presenta aspectos de la victoria sobre el pecado como apoyándonos en la victoria de Cristo. Porque Cristo venció, yo soy vencedor. Porque Cristo es un gran vencedor, tú y yo somos grandes vencedores. No por nuestra fuerza, sino por la fuerza y el poder de Cristo. ¿Quién fue el que venció al maligno allá en el desierto? ¿Quién fue el que venció a la muerte allí en la cruz? ¿Quién fue el que venció a los demonios, a los endemoniados gadarenos que se presentaron delante de Jesús? ¿Quién fue el que los venció? Por lo tanto, la victoria de Cristo es su victoria. Y las promesas del Señor en su palabra son suyas y son mías. Porque es por la fe en su palabra que somos grandes vencedores. Ahora aquí nos dice las promesas de victoria sobre el pecado en la vida de alguien que es salvado por Jesús. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos dice en esta lección con el tema que es, qué pasó cuando el pecado abundó.